el PRIAN, bloque de traidores a la patria, y miren que nos quedamos bien cortito con el encabezado del PRIAN, ¿eh? La oposición se arrodilla ante Trump, ¿sí? Fíjense, no obstante de que López Obrador defendió a México por tanto tiempo. Y un poquito de historia, un poquito de contexto hace bien en este momento. La historia tiene memoria, perdón, aunque algunos pretendan ignorarla. En enero de 2017, cuando Donald Trump lanzó amenazas contra México y puso en duda la soberanía nacional con declaraciones ofensivas, Andrés Manuel López Obrador, entonces líder opositor, no dudó en cerrar filas con el presidente Enrique Peña Nieto. Más allá de sus diferencias políticas, que sí las había, el líder de la Cuarta Transformación entendió que los intereses de la nación estaban por encima de cualquier disputa partidista y defendió la dignidad del país ante el embate del mandatario estadounidense. 8 años después, la situación parece repetirse con una gran diferencia. Ahora, ante una nueva serie de presiones de Trump sobre México, la oposición, en lugar de respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, aplauden, todos aplauden. Y cada una de estas amenazas de Washington, en un espectáculo de servilismo, sí, pero es de ese servilismo que da hasta náuseas, que recuerda las peores épocas de la política nacional. Así el PRIAN el día de hoy. No, y ahí se nota claramente las diferencias, ¿no? Cuando López Obrador era oposición, cómo se puso del lado de Peña Nieto frente a la hostilidad que estaba viviendo por parte del gobierno de Estados Unidos, ya encabezado por Donald Trump, pues fue una postura completamente distinta. Él antepuso los intereses del país como nación, que antes que cualquier otra cosa que los colores partidistas, dijo, pues de aquí se trata de defender la soberanía, la independencia de México y como nación. No se trata de defender a quien esté como presidente en ese momento, sino simplemente defender a la nación. Y si Peña Nieto era el presidente, bueno, se puso del lado de él justo para defender los intereses y la soberanía de México. Y hoy es completamente distinto. Vemos una oposición, o lo que queda de la oposición, entregada, endeble, sumisa ante las acciones y las posturas que toma Donald Trump, e incluso han llegado a sugerir que sí se haga una intervención por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio nacional para violar la soberanía y con ello, según desde su visión cortita que tienen, pues con eso acabar con los cárteles del narcotráfico en México. A ese nivel han llegado a sugerir que haya una invasión por parte de Estados Unidos en México con Fuerzas Armadas. A ese nivel han llegado. Y es que habría que recordar que tampoco es que les interese a estos personajes combatir realmente al narcotráfico. Ellos quisieran una intervención estadounidense para desestabilizar al actual gobierno mexicano y porque ellos consideran que se generarían de nueva cuenta las condiciones para que se reinstauren en la presidencia de la República. En realidad es eso lo que están buscando y habría que también que señalar, no es algo de nuestros días solamente. Esta oposición de derecha, de manera histórica, pues ha sido siempre, en realidad, podríamos decir que traidora a los intereses nacionales en muchos aspectos se puede ver, decíamos en la historia, pero incluso en la historia reciente. En la historia reciente, ¿qué no fue? Otra cosa que, por ejemplo, el desmantelamiento de Pemex, el desmantelamiento de la CFE, la entrega precisamente de estas empresas a intereses transnacionales, ya sea españoles o estadounidenses, y que ahora incluso hubo cuántas personas que en cuanto Donald Trump ganó las elecciones allá en Estados Unidos, pues hasta festejaron aquí en México porque decían, ahora sí, a ver cómo le va a ir, decían ellos a la 4T, ahora que Donald Trump ha llegado a la presidencia de la República y han estado aguardando, incluso que con muchas expectativas, cualquier tipo de andanada desde Estados Unidos en contra de México, porque consideran que así se generan las condiciones para que se reinstauren en la presidencia de la República. Y decías ya bien, Sergio, una visión bastante cortita, bastante corta, totalmente abyecta, por supuesto, pero totalmente corta, porque para nada significaría incluso para ellos beneficioso una intervención estadounidense tal y como la están planteando de carácter incluso militar.
Entonces, ellos quisieran que venga la presión económica, que venga una especie de guerra económica para que la aceptación que hoy tiene Claudia Sheinbaum se vea golpeada, se vea mermada y entonces ellos tengan la oportunidad de regresar. Pero es que eso también es parte de un análisis muy, muy flaco, muy endeble de estos personajes, porque la verdad es de que no se les ve para cuándo puedan regresar, menos aún con este tipo de posiciones que hoy reprueba prácticamente la mayoría de la población. Sí, es que aparte, producción, déjame esa fotito, por favor, esa déjamela. Aparte de que la oposición tiene cero proyecto de nación, porque su único proyecto de nación era lo que le dictaban desde otros lados y obviamente sus patrocinadores, yo digo que es una oposición floja, holgazana, fíjense, porque han tenido mucho tiempo para hacer algo diferente, pero no, están en la concha, están ahí. Y esto, están así, mira, así como está en la foto, así, arrodillados, ¿sí? Postrados, entregados, porque podríamos aquí dar un montón de datos que ustedes ya se saben, muchísimos datos, ¿sí? Y datos que son de mucho peso, pero también se tiene que hablar de vez en cuando de lo que la gente siente, de lo que la oposición hizo vivir y sentir, nos hizo vivir y sentir, porque somos parte de la población durante décadas, ¿sí? Por estar arrodillados ante el tío Sam, ante quién sabe cuántas personas más. Y voy a citar una frase de López Obrador que se me hace muy interesante. López Obrador dejó claro que cuando la soberanía nacional está en juego, las diferencias partidistas deben quedar en segundo plano. La patria es primero, así dijo López Obrador. Pero pareciera que a estos personajes del PAN, PRI y los que se sumen ahí, les entra por un oído y les sale por otro, o a lo mejor jamás de los jamases han leído esa frase, o si la leyeron, se hacen los locos y no aplican absolutamente nada. Es doloroso saber cómo estuvimos gobernados, o más bien que estuvimos gobernados por personajes apátridas como estos del PRI y del PAN. La verdad, es doloroso, porque dejaron mucha devastación y mucha desigualdad en el país. Pues sí, y yo suscribo cada palabra que dijo Sósimo, que dice Robert, porque sí, es cierto, la oposición de derecha está resquebrajada, está hundida, está en vías de extinción y de desaparición, y al ver que por sí misma no puede hacer nada, no puede revertir la situación, no puede generar simpatías entre la ciudadanía, pues ahora su recurso es, ok, vamos a pedirle a Donald Trump que venga a desestabilizar al gobierno y en cierta medida nosotros aprovecharnos de eso para ver si de alguna manera podemos revivir, resurgir y ganar adeptos. Pero es eso, es una posición muy cómoda decir, pues nosotros ya no podemos hacer nada, pues ahora que nos vengan a ayudar desde Estados Unidos y que sea Donald Trump el que venga a desestabilizar al gobierno mexicano. Es una apuesta mezquina, ridícula por parte de la oposición de derecha, pero así es, esa es su realidad, ese es lo que se vive actualmente desde al interior del PAN y del PRI también, y que están perdidos completamente sin rumbo y caen en estas acciones que son realmente deleznables, ¿no? Sí, y señalar dos aspectos con respecto de lo que acaban de comentar ambos. En primer lugar, el asunto de esta referencia que la patria es primero y los asuntos entre mexicanos se tienen que subordinar a la defensa, en este caso del interés colectivo, del interés común. Habría que señalarlo porque muchos dirán, es que, bueno, pues no estamos de acuerdo porque lo dijo López Obrador. A ver, no fue López Obrador lo retoma. Esto viene desde Guadalupe Victoria, de Vicente Guerrero, viene desde cuántas momentos históricos del país que han reivindicado después nos peleamos entre nosotros, ahorita es momento de hacer frente a una amenaza externa. En ese sentido, tendríamos que señalar que también históricamente ha sido la derecha o el conservadurismo, como también se le conoce, los que no han acompañado realmente esta posición,
generalmente han sido los movimientos progresistas de izquierda, los liberales, etcétera, los que en su momento han dicho tenemos que subordinar nuestros pleitos para enfrentar una amenaza común. Y generalmente, decíamos, la propia derecha, el conservadurismo, pues ha buscado medrar con los conflictos internos y con el intervencionismo para asegurar su posición. Hoy quienes están diciendo que es que es importante que Estados Unidos intervenga, decíamos, primero para desestabilizar, lo hacen porque consideran que pudiera significarles algo para el regreso a la presidencia de la República, pero también porque creen que así están protegiendo sus intereses económicos. Creen que eso les va a permitir el mantenerse el estatus social por encima del resto de la población. Por eso es también, decíamos en ese sentido, porque lo hacen. Y también habría que recordar en el segundo asunto que les comentaba, en este caso, la propia oposición mexicana de derecha hoy, sobre todo aquella que está en el Congreso, con personajes como Lili Téllez, con personajes como el propio dirigente panista ahí, exdirigente Marco Cortés, con Kenia Rabadán, etcétera, pues en realidad decíamos toda su vida viendo hacia Estados Unidos como los salvadores, como el modelo, como aquellos a los que se tiene que emular, y bueno, pues de manera, decíamos, casi hasta natural, asumen esas posiciones, pero la verdad es de que para nada tendrían que ser hoy representantes de mexicano alguno, sea del partido que sea. Lo único que muestran es que ni siquiera están hechos para representar a alguna población en el Congreso como hoy están ahí. No se representan ni a sí mismos, para acabar pronto, esos personajes. O solamente a ellos, y entonces, ¿para qué están ahí? O a lo mejor el culto a la personalidad. Y hablando del culto a la personalidad, tengo que traer a colación, sí o sí, porque lo mencionó Sósimo, la verdad ya no me acordaba, pero mira, qué bueno que lo trajo. A Kenia López Rabadán, a la doctora Kenia López Rabadán, porque lanzó una iniciativa de reforma, ¿sí?, para que el país no se llamara Estados Unidos Mexicanos, que se llame nada más México. Porque, ¿por qué se va a llamar Estados Unidos? O sea, en este falso discurso, pues, en esta hipocresía que transita por sus venas, por sus arterias de estos personajes, toda la vida han estado arrodillados a Estados Unidos y ahora dicen, no, pero ¿por qué se va a llamar Estados Unidos de México? Que se llame México nada más, así, nada más. O sea, tenemos una patriota en el PAN. A partir de hoy me voy a tatuar ese nombre. Ya pensé que el rostro, pero no solo habla de eso, sino de su ignorancia, Robert, porque esta propuesta, pues, es como no entender que es un sistema federalizado. Se llama Estados Unidos porque el sistema federalizado integra a las 32 entidades del país, ¿no? O sea, que tienen su soberanía y que se integran a la federación. O sea, es todo un sistema que funciona así y es como mostrar esta parte de ignorancia, decir, pues nada más porque se me ocurrió, porque pues hay que subirse al tren, pues vamos a proponer que ya no nos llamemos Estados Unidos Mexicanos. Pues, tantito coco, señora, por favor. Y también es confundir el patriotismo con el patrioterismo. Es decir, no, yo no quiero que nos llamemos como se llama también Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, en todo lo demás, pues les dan cabida, dejaron ingresar a la DEA, a la CIA como por su casa, se les impuso desde Estados Unidos a estos gobiernos, sobre todo panistas y priistas, un modelo económico, estuvieron a punto de entregarles, decíamos, recursos como el petróleo, como la energía eléctrica, pero vamos a generar una iniciativa para que ya no nos llamemos Estados Unidos Mexicanos como país, sino que se llame solamente México. Y habría que señalarle que también, en efecto, México tiene pues 3 nombres, es Estados Unidos Mexicanos, 1, también República Mexicana y finalmente México, el nombre geográfico, es decir, de por sí el país se le identifica mundialmente, geográficamente así, en ese sentido, y solamente pues es un distractor de decir y que ya no nos llamemos como o de manera cercana a los Estados Unidos de América. Y bien tienes razón, estimado Sergio, habría que recordar que también el nombre de Estados Unidos Mexicanos pues responde a la federalización de estados soberanos y libres, que es cada una de las entidades
de la República Mexicana. Por eso hay una unión que decíamos, pues se da históricamente, y dentro de esta historia, pues de manera voluntaria. Habría que señalar que incluso en México el municipio también es soberano. El municipio incluso es la unidad, digamos, con el que se constituye la nación mexicana, porque con los municipios se constituyen los estados, y los estados unidos voluntariamente hacen este país que es México, y por eso es Estados Unidos mexicanos. Decíamos, son solamente figuras patrioteras que buscan distraer, como cuando Ernesto Zedillo prácticamente entrega la economía mexicana a Estados Unidos, entrega los ferrocarriles, etcétera, pero manda a poner banderas monumentales en varias partes del país. Dices, pues es en ese sentido otro arranque similar, el de Rabadán con esta iniciativa, que es una ocurrencia meramente. No, y es que si nos vamos a los datos duros, ¿sí? El nombre de Estados Unidos mexicanos está consagrado en la Constitución de 1917, específicamente en el artículo 40, que define al país como una república representativa, democrática, federal y compuesta por estados libres y soberanos, ¿verdad? Tanto que defienden la libertad. Cambiarlo requeriría una reforma constitucional, la cual necesita, pues, 2/3 partes en la Cámara de Diputados y Senadores, que el PAN no tiene. En la práctica, México ya se usa ampliamente como el nombre común del país en el lenguaje cotidiano, documentos internacionales y relaciones diplomáticas. Sin embargo, el nombre oficial completo refleja la estructura federal del país, similar a como Estados Unidos de América, enfatizando pues que no es Estados Unidos, sino México. Simplificarlo a México podría generar debate sobre si se pierde parte de esa identidad federalista.